They had that movie on TV, which I thought was excellent. That Lifetime, I think it was on Lifetime. It was excellent. It told everything I needed to know. They say that the downfall of Whitney... Y recién estamos descubriendo que la mujer que conocíamos como su madre puede, de hecho, no estar relacionada con la cantante. Rumores alucinantes sobre la verdadera identidad y los antecedentes de Whitney Houston han circulado en Internet y más allá. ¿Será posible que estos rumores sean ciertos y la imagen de Whitney Houston que adoramos no sea cierta? El legado de Whitney Houston. Nacida el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Whitney Elizabeth Houston. Apodada La Voz. Fue una increíble cantante, actriz, productora de cine y filántropa estadounidense. Durante sus primeros años, asistió a la escuela primaria Franklin antes de transferirse a la Academia Mount St. Dominic. Su talento se demostró cuando cantó en el coro y aprendió a tocar el piano en la Iglesia Bautista New Hope. Con el apoyo de su familia, obtuvo un hermoso comienzo en su carrera musical, llegando a convertirse en una de las vocalistas más poderosas jamás conocidas en la historia. Su talento único le ha valido numerosos premios, incluidos 7 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards y un premio Grammy, solo por mencionar algunos. Se convirtió en una de las artistas más premiadas de todos los tiempos y una de las artistas musicales con más ventas de la historia. En 2023, Rolling Stone la clasificó en segundo lugar en su lista de las mejores cantantes de todos los tiempos. Ella fue realmente fenomenal. La destreza para el canto de Whitney tenía una inclinación genética. Tenía antecedentes familiares musicales. Sus padres, John y Cissy Houston, tenían talento musical. Su madre era una cantante de gospel y soul ganadora del premio Grammy. Y su padre, un ex militar del ejército convertido en administrador. Tenía a Dionne y Dee Dee Warwick, dos cantantes famosos, como primas y Aretha Franklin como tía honoraria, Darlene Love. Famosa por su canción de 1962, He's a Rebel, fue su madrina. La voz de Whitney era extraordinaria y puso el listón muy alto para otros cantantes que la siguieron. Su influencia se extendió por todas partes durante generaciones interminables, inspirando a grandes artistas como Mariah Carey, Beyoncé y otros demasiado numerosos para contarlos. Whitney fue excepcional y el mundo entero pudo verlo. Ella no era solo una cantante. Ella también brilló intensamente en las pantallas. Apareció en películas como The Bodyguard y Waiting to Exhale. Su emocionante actuación demostró que era un manojo de talento y una estrella que brillaba en todas direcciones. Sin embargo, a pesar de su don perfecto, la vida de Whitney estaba lejos de ser perfecta. Tenía sus demonios, con los que luchaba día a día, llevándola a experimentar con drogas. En medio de sus luchas, ella nunca dejó de aparecer. No solo bendijo a la gente con su don, sino que también encontró tiempo para retribuir a la sociedad. Apoyó causas que le eran muy importantes, desde el bienestar de los niños hasta la defensa de los grupos marginados. Su vida fue una inspiración para todos. Desafortunadamente, esto se vio interrumpido de manera bastante trágica. Un fatídico día, el 11 de febrero de 2012, la encontraron en una habitación de un hotel de Beverly Hills, en su bañera, donde falleció. Se había ahogado accidentalmente, debido a una enfermedad cardíaca y al abuso de drogas. Su desaparición fue un shock para el mundo. Todos lamentaron la pérdida de un ícono que cambió el mundo con su talento único y su gran corazón. Ella era más que una simple cantante o actriz. Ella era una fuerza de la naturaleza cuya voz inspiró a millones de personas en todo el mundo. Whitney era una buena mujer, pero su vida era más de lo que parecía. Había secretos sobre ella que estaban ocultos al ojo público. Todos sabemos que nada puede permanecer oculto bajo el sol para siempre. Entonces, a medida que pasó el tiempo, estos secretos se filtraron y se expusieron para que el público los viera. Los secretos familiares de Whitney al descubierto. Mucha gente sabe que la madre de Whitney es Cissy Houston, pero hay rumores que sugieren lo contrario. Estas historias apuntan a otra figura famosa que es tan hermosa, talentosa y poderosa como la propia Whitney Houston. Una mujer llamada Teresa Graves, la misma Teresa Graves de Get Christy Love. Esta afirmación suena demasiado escandalosa para ser verdad, pero estas cosas no son nuevas en el mundo del espectáculo. La industria musical, al igual que la industria cinematográfica, siempre ha tenido sus misterios.
rumores y secretos. Las celebridades a menudo ocultan información privada sobre ellas mismas, lo cual está dentro de sus derechos. Sin embargo, el público nunca deja de indagar en estos asuntos para descubrirlos. Algunas de ellas parecen demasiado descabelladas para ser verdad, y por eso es un rumor. Whitney Houston no está exenta de esta realidad. Sus secretos familiares parecen sacados de una película. Pero las cosas empezaron a tomar forma cuando Cissy Houston, quien había estado callada durante mucho tiempo, finalmente salió a confirmar la veracidad de estas especulaciones que circulaban desde hacía tanto tiempo. Profundizaremos en las profundidades de la verdad y descubriremos esta misteriosa conexión entre Whitney Houston y Teresa Graves. Pero primero, veamos los antecedentes de la mujer que Whitney siempre ha mostrado al mundo como su verdadera madre. Antecedentes de Cissy Houston. Nacida como Emily Drinkard en Newark, Nueva Jersey. El 30 de septiembre de 1933, Cissy era la menor de 8 hermanos. Su familia tenía voces fenomenales, un regalo para la familia Drinkard. La carrera como cantante de Cissy comenzó en 1938 cuando se unió a su hermana Ann y a sus hermanos Larry y Nicky en el grupo de canto gospel llamado Drinkard 4, más tarde rebautizado como Drinkard Singers. Los Drinkard Singers cantaban regularmente en la iglesia bautista New Hope. Mientras actuaba con los Drinkard Singers, hizo su debut televisivo en TV Gospel Time. Los Drinkard Singers obtuvieron un amplio reconocimiento después de grabar un álbum en vivo para RCA llamado A Joyful Noise, convirtiéndose en uno de los primeros actos de gospel en lanzar un álbum de gospel en un sello importante. En 1955, Houston comenzó su vida de casada con el amor de su vida, Freddie Garland. 2 años más tarde, tuvieron un hijo, Gary Garland, que creció hasta convertirse en jugador de baloncesto de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Atlético de la Universidad DePaul. Sin embargo, su matrimonio con Freddie llegó a un callejón sin salida en 1964 y se divorciaron. Más tarde, a los 24 años, Cissy conoció a John Russell Houston Jr. y comenzó un romance que dio lugar al nacimiento de un hijo, Michael, y una hija, Whitney. Durante los primeros años de su relación, John todavía estaba casado con su primera esposa, Elsie Hamilton, pero se divorció de ella en abril de 1964 y se casó con Cissy un mes después. John Houston Jr. era un ex veterano del ejército que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se casó con Cissy, trabajaba como taxista y camionero, aunque tenía experiencia en la industria del entretenimiento. Su primera entrada en el negocio del entretenimiento fue en 1959, cuando dirigió el grupo vocal de su sobrina política, The Gospel Heirs. Posteriormente, cuando Cissy formó su grupo vocal llamado The Sweet Inspirations, él se desempeñó como su manager hasta que Cissy disolvió el grupo para comenzar su carrera en solitario. El matrimonio de Cissy con John fue bien, hasta que él sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte con un ataque cardíaco, lo que tensó su relación. En 1977 acordaron separarse legalmente, pero permanecieron casados hasta 1991. Cissy Houston tuvo 6 hijos y 9 bisnietos. Sin embargo, los rumores que resurgen sugieren que uno de sus hijos, Whitney, realmente no le pertenece. ¿Quién era Teresa? Al igual que Whitney, Teresa Graves era un gran nombre en su época. Fue celebrada tanto en los círculos musicales como televisivos. Sin embargo, no siempre fue color de rosa para ella. Nacida en 1948 como la menor de la familia de Teresa era pobre. No tenían mucho, especialmente para patrocinar a Teresa para que siguiera sus sueños y alcanzara mayores alturas. Crecer nunca fue fácil. Nació en una época en la que la gente era juzgada por el color de su piel. Ser una persona de color podría determinar las oportunidades disponibles para usted y, a menudo, implicaba lidiar con reglas injustas. Pero Teresa, aunque era afroamericana, no dejó que su entorno la detuviera. Con el apoyo de su familia, Teresa siguió persiguiendo sus sueños. Siempre que tenía la oportunidad de mostrar su talento, la aprovechaba de frente. Es por eso que siempre se la vio en obras escolares y espectáculos locales, poniendo todo de sí en cada actuación.
La gente no pudo evitar notar su pasión y su don natural para actuar y hacer reír a la gente. Continuó exponiéndose al mundo para que la viera hasta que gradualmente fue reconocida. Teresa comenzó cantando con los Doodletown Pipers, un grupo que apareció en televisión a finales de los años 1960. Con su hermosa voz angelical conquistó muchos corazones. Después de un tiempo, cambió su enfoque hacia la actuación. Apareció en programas como Rowan and Martin's Laugh-In y The Smothers Brothers Comedy Hour. Su carrera estaba en ascenso y seguía floreciendo cuando sucedió algo sorprendente. Todo surgió cuando Teresa tuvo su gran oportunidad y consiguió papeles innovadores que la pusieron en el centro de atención. Se convirtió en la segunda afroamericana en protagonizar una serie de drama criminal, Get Christie Love, una serie de televisión de drama criminal estadounidense. En esta serie, interpretó el papel de Christie Love, una detective encubierta. Este programa se transmitió por ABC del 22 de enero de 1974 al 5 de abril de 1975. Get Christie Love no fue solo un programa, fue un punto de inflexión, especialmente para Teresa Graves. A través de su asombrosa actuación, rompió los estereotipos que rodean a los negros y mostró al mundo que una mujer negra puede ser fuerte, intelligent, talentosa y poderosa. Aunque el espectáculo fue discontinuado, Teresa no se dio por vencida. Se sacudió el polvo y se mantuvo decidida. A partir de entonces, apareció en otros programas como The Love Boat y Fantasy Island. En algún momento, incluso probó suerte en el teatro. Ser una mujer negra en el mundo del espectáculo en los años 60 y 70 no era un juego de niños. Teresa tuvo que superar muchos obstáculos, incluidos el racismo y la discriminación. Pero Teresa se mantuvo alta y firme, negándose a permitir que nada ni nadie le impidiera alcanzar sus sueños. Ver a Teresa surgir de la nada hasta convertirse en una heroína fue una inspiración para todos los negros, diciéndoles que creyeran en sí mismos y lucharan por sus sueños. Ella no era solo una luz para su familia. Ella fue una luz para millones de personas en todo el mundo, especialmente para los negros. La vida de Teresa no solo estuvo llena de sol y arcoíris. Estaba lleno de giros y vueltas interesantes. Se casó 2 veces en su vida. Su primer matrimonio fue con un hombre llamado Richard Hooker, pero después de unos años, su matrimonio se derrumbó y tomaron caminos separados. Pero ella no renunció al amor y la felicidad. Entonces, en 1974 se casó con otro hombre llamado James Randolph. Su viaje de amor estuvo lleno de felicidad y glamour hasta la prematura muerte de Teresa en 2002. A lo largo de su vida, Teresa no fue solo una actriz. Ella fue un modelo a seguir para miles de personas, aunque no tenía hijos propios. O eso creíamos. Amaba y cuidaba a las personas. Su corazón rebosaba de amor por su familia, sus amigos y todos los que la rodeaban. Participó en varias buenas obras por diferentes causas y participó en la comunidad. La gente la admiraba, no solo por su talento, sino por su gran corazón. Por eso, cuando murió en un incendio en su casa, mucha gente quedó desconsolada. Tuvo un gran impacto en quienes la admiraban. Ahora que conoce la historia de vida de Teresa Graves, revelemos el secreto sobre la conexión entre Whitney Houston y Teresa Graves. Aquí es donde se pone interesante. Este secreto es uno que ha hecho que a la gente le piquen los oídos de curiosidad. Verá, allá por los años 60 y 70 se estaban produciendo muchos cambios en Estados Unidos. Hubo grandes movimientos por los derechos civiles e incluso por la música. Fue por esta época cuando Whitney y Teresa estaban causando sensación en la industria de la música. Aunque Teresa luego pasó a ser actriz a tiempo completo, la música seguía siendo una gran parte de su vida. Tenía una voz poderosa que podía cautivar al público y dejarlos hechizados. Teresa y Whitney tenían casi las mismas características. Eran similares en muchos aspectos. Los rumores afirmaban que estas similitudes no eran casuales y que tenían que ser genéticas. Su conclusión fue que Teresa Graves era la verdadera madre de Whitney Houston. I know Sissy Houston, a quien el mundo conocía. Estos rumores se extendieron como la pólvora, especialmente porque estas dos mujeres eran figuras grandes y famosas en el mundo. Como nunca salieron a confirmar la verdad de estos rumores, las afirmaciones se mantuvieron durante tanto tiempo, y la gente no podía dejar de hablar de ellos. Tanto Teresa como Whitney nacieron en Houston, Texas, con una diferencia de edad de 15 años.
Se rumorea que Teresa tuvo a Whitney cuando solo tenía 15 años. Pero esa no es la parte más loca. Se ha dicho que Teresa tuvo un romance con John Huston, del que salió Whitney. Luego, después de darla a luz, Teresa dio a Whitney en adopción a Cissy Houston, que era la tía de Teresa. Esta teoría surgió de las diferencias percibidas en sus voces y gestos. Si bien Whitney cantó con la técnica y el estilo enseñados por Cissy, se decía que su tono, apariencia y gestos inherentes eran sorprendentemente similares a los de Teresa. Estas especulaciones se vieron alimentadas aún más por fechas coincidentes. Teresa Graves dejó Hollywood exactamente el año en que Whitney firmó su primer contrato discográfico y, según los informes, Whitney sufrió una crisis nerviosa el año en que falleció Teresa. Para quienes siguen de cerca las carreras de ambas mujeres, estos eventos parecieron más que una mera coincidencia. La sugerencia de que Teresa era la verdadera madre de Whitney ganó fuerza debido a estas sorprendentes similitudes y al curioso momento en que transcurrieron los acontecimientos de sus vidas. Sin embargo, hay razones para dudar de esta teoría. Teresa Graves habría tenido solo 15 años en el momento del nacimiento de Whitney. Si bien los embarazos de adolescentes no eran algo desconocido en la década de 1960, eran muy controvertidos. Teresa, conocida por ser muy querida y recibir el superlativo de mayor talento en la escuela secundaria, se graduó a tiempo a los 18 años. Manejar un embarazo adolescente y al mismo tiempo mantener su popularidad y éxito académico habría sido extraordinariamente difícil. Además, Whitney nació en Nueva Jersey en 1963, mientras Teresa estaba en la escuela secundaria en Los Ángeles, lo que hace que la logística de esta historia sea cuestionable. Las personas que creen que esto es cierto argumentan que el padre de Whitney la retuvo y la crió como si fuera suya con Cissy, y a cambio, Teresa supuestamente recibió la carrera musical y televisiva que deseaba. Algunos teóricos señalaron que Cissy estaba de gira cuando nació Whitney, lo que avivó estas especulaciones. Los críticos del papel maternal de Cissy también hicieron referencia a su percibida falta de intervención en la vida de Whitney y su hija Bobby Christina. Argumentaron que la supuesta distancia emocional de Cissy se debía a que ella no era su madre biológica, especulando que esto podría explicar por qué Cissy no se esforzó más por salvarlos de su trágico destino. Ella aún no se ha ido, pero ya sabes, estoy listo para cualquier cosa que el Señor decida. Ese es su trabajo, ese es su territorio. Curiosamente, Teresa y Whitney tienen el mismo segundo nombre, Marie. Esta es una razón importante por la que este rumor nunca pareció detenerse. Parecía haber infinitas pistas que sugerían que había verdad en estas escandalosas afirmaciones. La revelación. Aunque no ha habido registros de interacción pública entre Whitney y su supuesta madre Teresa Graves, algunos factores alimentaron los rumores en curso. Primero, su falta de interacción fue un factor importante. Como no querían que el público supiera que estaban conectados, nunca fueron vistos juntos en público. Además, su sorprendente parecido físico también fue un factor importante. Al observar sus rasgos faciales, ojos, nariz, tono de piel, sonrisa y cabello, había un gran parecido. Incluso sus hermosas voces sonaban parecidas. La gente proyectó la idea de que la genética tenía un papel que desempeñar aquí. Cuando miramos sus vidas, cómo alcanzaron prominencia y cómo intentaron mantener una imagen pública impecable, algo parecía sospechoso. Había una verdad oculta sobre ellos, una conexión entre ellos que mantuvieron alejada de la mirada pública. Dado que ninguno de ellos salió a refutar la afirmación, no se presentó nada para demostrar que el rumor estaba equivocado. Nunca se demostró que pruebas de ADN, cartas o confesiones pudieran disipar los rumores. Como resultado, su silencio, en lugar de poner fin al rumor, ha ayudado a mostrarlo desde varios ángulos. Primero, su silencio parece ser una aceptación de la verdad. A veces se entiende que el silencio significa aceptación de los hechos presentados. Entonces, tal vez el hecho de que nadie se presente para proporcionar evidencia que demuestre que el rumor es falso puede verse como una indicación de que, en primer lugar, no había evidencia real para disputar el reclamo. En segundo lugar, el silencio sobre el asunto también podría significar eludir la verdad. Al ser mujeres negras en una industria dominada por hombres,
Cualquier atisbo de controversia o escándalo podría haber puesto en peligro sus posibilidades de tener una carrera exitosa. Por lo tanto, su negativa a decir algo para demostrar si los rumores eran verdaderos o falsos podría haber sido su estrategia para mantener sus nombres y legados limpios de afirmaciones e historias contaminadas. En tercer lugar, su silencio aumentó el misterio del rumor, intensificando aún más la intriga que lo rodea. Algunas personas creían que los rumores eran meros chismes de celebridades y un esfuerzo intencional por difamar el nombre de Whitney, una táctica utilizada regularmente por competidores y adversarios en el ámbito peligrosamente competitivo de la industria musical. Los artistas se enfrentaban regularmente no solo a las complejidades de sus carreras, sino también a la rivalidad y la envidia mortales que existían en toda la industria. Este tipo de rivalidad alcanza su punto máximo, especialmente cuando se trata de dos estrellas brillantes que han logrado muchos avances en sus carreras. En este caso, Whitney Houston y Teresa Graves fueron dos poderosas mujeres negras que brillaron cuando hubo cambios significativos en la industria musical. Alcanzaron la cima de sus carreras y causaron sensación en todo el mundo. Por lo tanto, algunos han visto los rumores que los rodean como una estratagema para ponerlos en una mala posición. Sea cual sea el caso, los rumores han tenido un terreno fértil para prosperar a lo largo de todos estos años. Como usted sabe, las especulaciones prosperan a partir de inconsistencias y lagunas en las historias, y estos espacios permiten que la mente vague libremente con la imaginación, y luego se dan forma a las narrativas. Debido a la naturaleza humana, las personas están más inclinadas a conectar los puntos por sí mismas y exponer una realidad desconocida. No se ha confirmado ni cuestionado si estos rumores son verdaderos o falsos, pero una cosa está clara. El rumor sobre el vínculo entre Teresa y Whitney seguirá circulando durante mucho tiempo. Su experiencia musical compartida junto con sus trayectorias profesionales similares solo añadió profundidad al reclamo. Han pasado décadas, incluso después de la desaparición de estas dos talentosas reinas, pero estos rumores siguen propagándose. Los medios de comunicación también han contribuido a amplificarlo. Para curiosidad de todos los que vinieron a escuchar sobre las legendarias Teresa Graves y Whitney Houston. Lamentablemente, parece que esto no tendrá fin hasta que se presenten pruebas definitivas que lo disipen. A pesar de la falta de evidencia tangible que respalde estos rumores, su atractivo para los fanáticos, seguidores y espectadores sigue siendo inflexible sobre su creencia. La posible conexión entre Teresa Graves y Whitney Houston, si cierta o no, añade una capa de misterio a estas dos figuras icónicas. Es un claro recordatorio de que incluso las personalidades más renombradas suelen ocultar secretos incalculables sobre sus vidas. Este elemento de misterio es común entre las personas famosas, y no sorprende que los fanáticos, en su intento por profundizar en la vida privada de sus celebridades favoritas, a veces descubran secretos basados en su imaginación. Según su lógica, no hay pruebas que demuestren lo contrario, por lo que la verdad les parece evidente. Si alguien lo cree o no, es decisión de los individuos. Las vidas de Teresa Graves y Whitney Houston fueron trágicamente truncadas y ninguna está viva para confirmar o negar los rumores sobre su conexión. A pesar de su fallecimiento, su legado sigue vivo. No se puede dejar de enfatizar que impacta al mundo y allana el camino para otros. Su éxito fue más allá de premios y reconocimientos. Se trataba de crear un impacto y ser pioneros. Aunque sus vidas no eran perfectas, al igual que las de cualquier otro ser humano, su influencia fue tremenda. Teresa Graves fue pionera y mentora de mujeres negras que perseguían sueños en la industria cinematográfica, mientras que Whitney Houston estableció el estándar para las generaciones futuras. A pesar de sus luchas, se mantuvieron firmes y se convirtieron en dos de las mejores artistas de todos los tiempos. Fueran familia o no, compartían similitudes notables. Mostraron a las mujeres negras que podían lograr sus sueños con valor y determinación, independientemente de los desafíos que enfrentaran. Sus legados, entrelazados o no, han hecho importantes contribuciones al arte, la cultura y la sociedad. El mundo nunca olvidará estos íconos y las grandes cosas que lograron a lo largo de sus vidas.